últimos 34 años, asesor de múltiples micro y pequeñas empresas dedicadas al rubro de transporte de cargas especiales y mercancías en general. Impulsor en los últimos 4 años de la formalización, legalización y legitimación de los gremios de transporte de carga por carretera. Ha participado en calidad de observador en las asambleas de la CID y coordinador general de la Alianza Nacional de Gremios de Transporte de Carga del Perú, ANGID. Él va a hablar sobre las observaciones al PL 3600-2022, Libertad Vigilada, TPR. Recibamos por favor con un cálido aplauso al señor René Eduardo Delgado Velázquez. Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias a la Levantina para poder hacerme cargo de esta exposición. Como todos sabemos, todos vivimos, el mundo se encuentra actualmente globalizado. Desde los años 80, la globalización ha invadido el mundo y todos los países están dentro de él, nadie se escapa. La globalización básicamente es un sistema mundial en el cual las grandes compañías, los grandes poderes económicos se han introducido en los países en su desarrollo y los han absorbido. Eso es bueno porque trae tecnología, trae desarrollo, pero también trae que los pequeños productores nacionales se vean perjudicados y poco a poco vayan desapareciendo en el mercado nacional, porque el más grande es el que tiene mayores ventajas. Es así, señores, que como miembro, coordinador general de la Alianza de Gremios de Transporte de Carga del Perú, hoy día me hago presente para exponer nuestro punto de vista. Esto quiere decir que el gremio que represento es de los pequeños y medianos transportistas del Perú. Transportistas que tienen entre 1 y 10 unidades trabajando. Los demás transportistas, que tienen más de 10 unidades, ya son representados por otra entidad llamada ANATEC. Esta vez vamos a tratar el tema del proyecto de ley 3600-2022, que en este momento se encuentra corriendo su trámite en el Congreso de la República. Para tratar este tema, vamos a ver primero los antecedentes, luego en sí en qué consiste esta ley y por último las observaciones y recomendaciones que hacemos desde nuestro punto de vista. Este pensamiento, quisiera que lo interioricen, que dice: no se conoce la esencia de las cosas si no se conoce su origen y desarrollo. Es por eso que vamos a ir desarrollando, mostrando cuál es la cronología de esta ley que está en el Congreso. Primeramente, en el año 1997, los dirigentes gremiales de esta época, en vista de que la situación del transporte cada vez se iba deteriorando, pidieron que
que se haga un estudio. Este estudio, un año después, lo realizó una universidad de mucho prestigio en nuestro país. El estudio termina en el año 2001, en el cual incluye puntos de inicio y de término. Quiero que tengan en cuenta muy bien los tiempos, porque eso va a servir para una de las observaciones. Año 1997, la Instituto de los Transportistas, en 98 la universidad, se propone una universidad para que haga el estudio y en 91 termina, perdón, en 2001 termina. Posteriormente, en el año 2001, se publica un decreto de urgencia, el número 140-2001, en la cual, en su artículo 4, dice que por razones de interés nacional o necesidad pública, se podrán establecer tarifas en el caso del transporte internacional de pasajeros y fletes, en el caso del transporte de carga terrestre. 2001. Diciembre del 2001. En el año 2002, febrero, 2 meses después, se publica la separata especial en Interior peruano. Metodología de determinación de costos para el servicio público, transporte de carga en camión y de pasajeros. Vamos ya por el año 2002. Junio del 2002, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 4 meses después, se publica la resolución ministerial 327-2022 que aprueba el referido estudio. En el mismo 2002, mes de septiembre, el Ministerio de Transportes crea una comisión multisectorial encargada de promover las soluciones a los problemas estructurales que afronta el transporte de carga en camión y de profesión de equipamiento. En diciembre del 2012, el decreto 049-2002 del MTC aprueba el estudio que enviaron a hacer anteriormente, pero en esta vez lo hace con un rango superior. Primeramente fue con la resolución ministerial 327 y en esta ocasión lo eleva de rango y lo publica el decreto supremo 049. Bueno, hasta la fecha 5 años. 5 años, tengan en cuenta. El año 2003, o sea, 6 años después de que se inició el estudio, se pidió que se haga un estudio, 6 años después, en mayo del 2003, el Ministerio de Transporte, a mérito del decreto de urgencia 140, establece una banda de costos o una variación potencial mínima y máxima del 10%. De 100 a los 6 años, aprueba la banda de costos. En el mismo 2003, ya en agosto, pasando un poco más de medio año, se publica el decreto supremo 045-2003 del MTC, donde se establecen las disposiciones para el cálculo de estos costos mínimos que incluyen penalidades para el camionero que cobren menos de la banda permitida para la estructura de costos. Es así como se ha desarrollado hasta este momento lo que nosotros, las transportistas, conocemos como la tabla de valores referenciales. En el año 2003, en el año 2003 se publica el decreto supremo 045, estamos hablando 1 de agosto de 2003, donde se establecen las disposiciones al cálculo de costos mínimos que incluyen las penalidades, ya lo habíamos dicho. Pero en noviembre de ese mismo año, fíjese, ¿cuántos meses se cubre? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, 3 meses. En noviembre de ese mismo año, con el decreto supremo 061-2003, derogan la
las mismas, o sea, todas las normas anteriores son derogadas por haber excedido el plazo de 6 meses establecía el Decreto Supremo 021/2013. En el entendido que la resolución de la sentencia del Tribunal Constitucional declara infundada por una demanda que presentó el ciudadano Roberto Nesta Pero. Si ustedes se dan cuenta, durante la vigencia del Decreto Supremo 140/2001, o sea, la vigencia de la tabla de valores referenciales, la recaudación tributaria creció en nuestro país. Eso debemos tener en cuenta. Pero asimismo, fíjense la velocidad con que se demoraron para poder ir sacando poco a poco normas para que esta tabla de valores referenciales pueda servir. Y 6 años. Y en 3 meses el Tribunal Constitucional la deroga totalmente. Es bueno tener en cuenta esa diferencia. Después de esa ocasión hubo algunos intentos de querer restablecer de la forma como se podía ejecutar algo similar a la tabla de valores referenciales que nos hacía falta a todos los transportistas. Pero no, sin mayor éxito, no nos escucharon. Y después de 18 años, milagro, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones presenta un proyecto de ley para ver cómo solucionar estos temas. Y lo denomina así. Con el oficio múltiplo 362 de 2002, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones presenta el proyecto de ley que establece medidas para promover la competencia en el servicio de transporte terrestre, lo que le llaman libertad vigilada. Es una adaptación del sistema español y colombiano. Actualmente este proyecto de ley se encuentra para el dictamen de la Comisión de Transporte del Congreso, luego de pasar varios entes dentro de varios caminos. Pero eso no hay. Este año, en 2023, el 27 de enero, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones emite un proyecto de resolución de lo que les llaman, que modifica el proyecto 021/2021, que es la última tabla de valores referenciales que se publicó en el 2021 y que debía haber sido reactualizada en el 2022 y no lo fue. En esta ocasión presenta un proyecto para actualizarla. Tengan en cuenta dos cosas: el proyecto de ley de libertad vigilada y el proyecto de resolución para actualizar la tabla de valores referenciales. ¿Qué dice en esencia este proyecto de ley de libertad vigilada? En el punto 3, que se crea el Observatorio de Transporte Terrestre a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que tiene como base de datos primarios la información relevante de las diferentes entidades públicas y privadas del ámbito nacional, regional y local, así como la información generada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En el punto 3.3, las disposiciones de las características y funcionamiento del Observatorio de Transporte Terrestre son establecidas en el reglamento de la presente ley. Es decir, la determinación de los costos eficientes. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, como parte integral de su plataforma virtual, contará con un aplicativo técnico que permita calcular en forma actualizada el costo eficiente, para que permita ser utilizada como referencia, nada más que como referencia.
finalmente, o sea, como referencia, la tabla de valores referenciales anterior al 2021 también era tabla de valores referenciales. Este proyecto de ley también, estos ceros obvios, va a dar unas tarifas, según sus cálculos, pero también referenciales. Pero en la parte de este proyecto de ley, lo que respecta a fiscalización y sanción, dice, el caso de identificarse situaciones que afecten la competencia en el mercado de servicios de transporte terrestre, corresponde al INDECOPI la ejecución de acciones de fiscalización y la aplicación de sanciones en caso corresponda. ¿No? INDECOPI, ¿cuánto ha funcionado por los transportistas de carga? ¿Algún transportista que pueda hablar de INDECOPI y que le haya hecho alguna fiscalización o haya dado razón o haya tratado su tema? No sé, ustedes responderán. ¿Cuáles son las observaciones de nuestro premio con respecto a este proyecto de ley? En la determinación de los costos eficientes, el aplicativo de la OMT brinda información a ser utilizada como referencia en la determinación de las tarifas, precios y ofertas de transporte. Entonces, ¿cuál es el avance? La tabla de valores referenciales era precisamente referenciales. Ahora un proyecto de ley que tiene un observatorio que también va a ser referencial. O sea, no entiendo cuál es el avance. ¿En qué hemos avanzado? En cuanto a la fiscalización, corresponde a INDECOPI la ejecución de acciones de fiscalización y aplicación de sanciones en caso corresponda. INDECOPI, ya lo dije en un momento. INDECOPI para los transportistas comunes y corrientes. No sé, que yo sepa, tengo más de 40 años en el transporte y yo sepa que INDECOPI no ha accionado ninguna medida para los pequeños y medianos transportes. Bueno, en cuanto a la transición de información, dice la norma, el Ministerio de Transporte emite información del observatorio a la ciudad para ser incorporadas en su fuente de información de ser utilizadas en el ejercicio de sus facultades de recaudación, fiscalización y cobranza. A eso sí está la SUNAT, para fiscalizar al transportista, para la recaudación, para la fiscalización y confianza. Pero para ayudarlo a cobrar sus fletes, a que no sea víctima de la posición de dominio, para eso sí no. Lo mandan a INDECOPI. Esta acción consideramos que estimula la posición de dominio y la SUNAT castiga al más frágil y al más desvalido. Nuestra recomendación, con nuestro pedido, podríamos llamarlo así, que la tabla de valores referenciales que está por salir sea vinculante, ¿no? Sea vinculante en la determinación de los fletes de este observatorio, porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido actualizar una tabla de valores referenciales y aparte va a haber un observatorio que va a determinar fletes de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su estudio. ¿Cuál es el sentido de tener dos normas distintas y separadas? Si fueran vinculantes, sería interesante, habría armonización. En cuanto a la fiscalización, que la SUNAT realice aleatoriamente auditorías a los transportistas que facturen por debajo de los fletes determinados por el Observatorio de Transporte Terrestre y o tabla de valores referenciales, sancionando al transportista y al generador de carga en forma conjunta en caso de compruebe sus evaluaciones en la facturación de los fletes. Esto no es pedir demasiado, es simplemente pedir a la autoridad que legisle, ayudando a defenderse al más desvalido
de la posición de dominio. Finalmente, a los directivos y a los funcionarios públicos del Ministerio de Transporte, que son el ente rector, el ente que dirige la Política Nacional de Transporte de Carga. Termino leyendo que dice: el comandante tiene el deber, o sea, los directivos, los funcionarios públicos, los que tienen al mando la dirección del transporte, de velar por el bienestar del más débil de sus hombres, porque los más fuertes se cuidan solos. Espero con esta exposición haber ayudado a clarificar un poco o haber compartido nuestra visión como transportistas de carga a nivel nacional de micros y pequeñas empresas. Muchísimas gracias.